No sé si deseas o vas a seguir con algo o quieres que mencione algunos desafíos con referencia a lo que mencionas. Sí, si quieres, tú primero postulas tus desafíos y luego yo postulo mis desafíos a tu introducción. O sea, vamos a hablar simplemente sobre nuestras introducciones. Básicamente, tú criticas mi introducción y yo critico la tuya. ¿Te parece bien? Ah, bueno, perfecto. Bueno, mira. Lo primero que me llama la atención es la cuestión de que Jesucristo haya sido un personaje histórico. Digamos que yo no haría eso de poner a decir de que Jesucristo no existió, que no fue una persona histórica, porque en realidad eso se lo debo mejor a los historiadores. Yo parto de la premisa de que Jesucristo sí existió como personaje histórico, así como Siddhartha Gautama, que era Buda, a quien también se le atribuyen milagros, pero obviamente nosotros sabemos que la realidad es un poco diferente. Entonces, Jesucristo se aparece a 500 personas, se aparece a sus discípulos, a personas conocidas. Ese argumento es bueno, sin embargo, yo no recurriría a la filosofía para explicarlo, sino a la ciencia, en especial la psicológica. ¿Cómo así? Resulta que hay algo que se le llama el efecto Mandela. Muchas personas en el mundo, en Europa, África, Estados Unidos, América, en muchas partes ellos decían y juraban que Nelson Mandela había muerto y ellos decían que habían visto su entierro, algo que nunca pasó. Y de hecho de allí surge el efecto Mandela, esa expresión, que es cuando mucha gente cree algo e incluso nadie dijo que Nelson Mandela había muerto y todos empezaron a creer eso. Es cuestión de que empiece un rumor de alguna forma o un malentendido y las personas crean algo. En el caso de Jesús, podría ser un ejemplo claro de un efecto Mandela, en donde las personas por su deseo de creer que él resucitó, entonces lo llegaron a creer y lo defendían. Tan fuerte se hizo que se empezó a regar esa cuestión y la gente empezó a creerlo. ¿Por qué lo puedo decir? Hay algo, no sé si has escuchado, que es la navaja de Ockham. La navaja de Ockham es que hay que buscar el resultado más simple posible, que resulta ser el más probable. No es algo absoluto, no siempre es cierto, eso hay que reconocerlo, pero si lo aplicamos en este caso, con un ejemplo, si de pronto en tu casa tú dejas un gato, te vas al trabajo, regresas, pero tú crees haber dejado todo cerrado y no encuentras a tu gato, tu primera reacción no va a ser que ha sido abducido por aliens, que Dios se lo llevó al cielo, no va a ser esa, sino que vamos a buscar una explicación simple como que o pudiste haber olvidado, alguien pudo habérselo robado, pudiste haber dejado una puerta abierta. Cualquiera de estas opciones es un poco más válida y considerada más lógica. En el caso de la muerte de Jesús hay algo que me llama a mí mucho la atención en la misma Biblia y es lo que menciona, ya te digo la cita, Mateo 27:64. Ahí se menciona claramente que los fariseos estaban preocupados de que los discípulos de Jesús fuesen a decir que él había sido resucitado entre los muertos y por eso fue que pusieron a los romanos a que pusieran una seguridad bien brava con el fin de que no se fueran a robar el cuerpo. Ellos temían a eso. Entonces, para mí, una posibilidad de lo que en realidad pasó allí, sin irnos al extremo de hablar de resurrecciones ni de cuestiones que no tendríamos una manera como física de probarla, me parece más plausible el hecho de que ellos hayan robado el cuerpo de Jesús, tal y cual y como la Biblia lo dice. Obviamente, para efectos de que se crea en el cristianismo, este detalle podría haberse olvidado. Sin embargo, es solamente una conjetura. No es algo que yo te diga de que va a ser así, pero sí te diría que utilizando el concepto de la navaja de Ockham, sería más probable que eso fuese así. Algo que también mencionabas, muchas personas como los cristianos, obviamente tú dijiste que eso no probaría que la fe cristiana sea cierta, que ellos murieron y estuvieron dispuestos a ser martirizados. Ese no, digamos, no, en realidad no probaría. Lo que probaría realmente es que ellos estaban muy convencidos. Por ejemplo, en mi país, ser un defensor del pueblo es prácticamente una sentencia a muerte. Aquí mueren más de 100 personas por eso y todavía siguen peleando. Entonces hay personas que están dispuestas a la muerte por algo que creen, incluso en este siglo en el que estamos viviendo ahora en el momento. Muchas personas, hubo un monje muy famoso al cual le prendieron fuego, estos atentados del 9/11 y muchas cosas así. Nos podemos dar cuenta que son elementos que ocurren cuando las personas están adoctrinadas sobre un tema en específico. Entonces, esa es como quien dice la forma de rebatir el argumento con referencia a la resurrección. A la gente que lo vio pudo haber sido un efecto Nelson Mandela. Y la explicación del por qué la tumba estaba vacía podría haber sido porque ellos se robaron el cuerpo o que pagaron un soborno o cualquier cosa pudo haber pasado.
Entonces, ¿por qué llego a esa conclusión? No lo hago porque quisiera desameritar o decir lo contrario, sino por el hecho de que, como mencioné ahorita en mi argumento, las profecías de Jesús, ninguna se cumplió. Todas resultaron ser falsas a la final. Entonces, si todas resultaron ser falsas, incluyendo la de la resurrección, entonces obviamente llegamos a la conclusión de que no debió haber resucitado tal y como se menciona. Entonces, eso sería lo que yo tendría para decir. E incluso lo más sorprendente de todo es que cuando Jesús resucita, supuestamente hay una cantidad de santos que están por las calles caminando. Entonces, o sea, hay muchas cosas, pero básicamente es eso lo que podría decir yo de pronto de la explicación posible del por qué el cristianismo llegó a creer eso. Sería la explicación que yo pudiera dar. Ya no sé si ahora tú sigues. ¿Sí? Ok, sí, sigo yo. Ok, bueno, voy a hacer una refutación sobre la primera parte que mostraste en contra de, sí, en tu presentación. Bueno, estás argumentando de que fue un mito desarrollado, diciendo que lo que entra a la boca contamina y que el contexto es de que están diciendo que por lavarse las manos. Bueno, es donde pues veo de que no tienes muy estudiado el Antiguo Testamento, ya que pues, o sea, literalmente es una ley judía, una ley de las 613 leyes que se le dio a Israel, era sobre lavarse las manos. Entonces, bueno, ¿cómo era en este contexto en el Antiguo Testamento? Bueno, era sobre cuando se hacen sacrificios, que un sacrificio básicamente era como un barbecue familiar, o sea, básicamente como, así como en un rancho matas un cabrito y lo comes en familia. Eso era básicamente un sacrificio en ese entonces. Y luego, pues, en la Torá, pues, o sea, se decía que se tenía que lavar las manos antes de comer, se tenía que lavar las manos antes de entrar al templo, se tenía que tener la ropa limpia, tener pues todo limpio. O sea, había muchas leyes sobre limpieza, sobre higiene, pues sí, o sea, sobre cómo entrar al templo en santidad. O sea, hacían como muchos, sí, tenía muchas leyes sobre cómo se tenía que entrar en santidad dentro del templo o cómo se tenía que comer en las festividades. Entonces, ese es un contexto que Jesús sabía perfectamente. ¿Por qué? Porque esto es algo muy judío pues, se practicó durante miles de años. Y pues básicamente Jesús sabemos de que estaba muy, muy estudiado de la Torá al punto de que podía corregir a los fariseos, a los saduceos y pues no solo eso, o sea, sabemos de que era un pensador crítico pues muy talentoso, ya que era descrito por muchos recursos como un hombre muy, muy sabio. Entonces, ese más bien es pienso que un malentendido de tu parte, de pensar de que no sabían de que el contexto era por lavarse las manos, o sea, cuando eso es claramente una tradición judía. Israel, discúlpame, hay algo que no me quedó muy claro ahí. Lo Uh-huh. que quería saber es, o sea, ¿qué significa entonces que ellos los observaran y dijeran, mira, no comen, o sea, están comiendo sin lavarse las manos? O sea, a lo que yo me refiero es a ese hecho, al comer sin lavarse las manos. Sí, bueno, es que mira, este era el problema, o sea, por eso tienes que tomar el contexto teológico, que pienso que pues de plano no tomaste ningún contexto teológico. Y también ya que en el Nuevo Testamento, sabemos de que había mucho problema entre, bueno, o sea, de Jesús haciendo cosas donde él se mostraba, se declaraba ser por ejemplo, el Señor del sábado, o hacer cosas en el sábado que no se debían hacer, como sacar a la mula del pozo. Pues, por ejemplo, muchas de las enseñanzas que recibió Pablo y Pedro pues fue sobre la ley y de cómo la ley judía como son sombras sobre cosas nuevas del Nuevo Testamento. Y la manera que funcionan las sombras, básicamente, imagínate, el Antiguo Testamento, las leyes son como, por ejemplo, no te pases el alto, y en el Nuevo Testamento es, por ejemplo, respeta a los otros conductores y haz un alto para que no choques a las otras personas. Entonces, básicamente, el alto es como una sombra de lo del Nuevo Testamento. Entonces, muchas de estas leyes que son para santidad, o sea, son sombras de cosas del Nuevo Testamento. Entonces, tienes que tomarlo sobre ese contexto teológico, el cual te da Pablo, Pedro y los demás apóstoles. Y pues básicamente la enseñanza es de que, o sea, de que lo que no contamina a la boca del hombre, o sea, está hablando teológicamente o sea, teológicamente de que es, o sea, el alma, el espíritu, o lo que nos tenemos que preocupar de que esté limpio.
O sea, muchas de esas cosas del Antiguo Testamento, las leyes de sanitización, de rituales del templo, de limpieza, de decoraciones, de todo eso. O sea, todo eso son alusiones a culturas paganas del Antiguo Testamento, en especial Egipto. O sea, muchas de las costumbres que tenían ellos de Egipto era sobre muerte, sobre idolatría, sobre todo tipo de inmoralidades. Entonces, básicamente Dios, para contraatacar esas inmoralidades, básicamente hizo la ley judía de una manera para llevarle la contraria a las naciones paganas, o sea, diciendo basado en el contexto que ellos tenían, en las cosas que ellos adoptaban, el comportamiento que ellos tenían, hacían estas leyes para alejarse de lo pagano. Por eso los judíos, pues, o sea, se confundieron un poco, o sea, como de que no contamina la boca del hombre, o sea, pero Jesús está dando un punto teológico más alto, que es que es básicamente todos los temas de la ley del Nuevo Testamento, de los cuales Pablo escribió extensamente. O sea, y pues veo que no incluiste ninguno de estos temas teológicos, ni el entendimiento No, teológico. no, Y pues y- me parece un poquito, sí, sí. pues sí, un error, algo. Pero sí, algo, o sea, yo sí sé que Jesucristo quería dar un mensaje teológico. De hecho, yo lo mencioné antes y soy consciente de lo que él quería decir. Sin embargo, o sea, el error no está en el mensaje teológico. El error está en que a ellos los veían comer sin lavarse las manos. O sea, era algo literal que ellos veían. O sea, yo sé que obviamente, la parte teológica tiene su sentido, Uh-huh. pero Jesucristo no detenía, o sea, no da una explicación más allá. O sea, como que se quedó ahí en eso, lo Sí, cual bueno, ahí es donde tienes que tomar en conjunto, o sea, todas las epístolas, todos los evangelios, o sea, tomar en conjunto los escritos, ya que tanto las epístolas como los evangelios, como pues todos los libros de la Biblia, o sea, están interconectados, y en especial el Nuevo Testamento es basado en las enseñanzas de Jesús, tanto por escrito como al principio, por los primeros años, por tradición oral. O sea, sabemos de que, por ejemplo, el Sermón del Monte, Jesucristo pasó más de 100 pueblos haciendo el Sermón del Monte. O sea, todas las enseñanzas que tenemos en la Biblia, o sea, las tenían muy bien estudiadas por medio de repetición, por medio de tradición oral, y estando en esas mismas enseñanzas. Y pues, o sea, por eso se guardó mucho de la tradición de Jesús, y por eso había un discipulado cercano, o sea, de donde los discípulos aprendían directamente de Jesús día y noche por 3 años. O sea, es bastante tiempo para aprender las creencias de Jesús, y por eso estás forzado a tomarlo en cuenta, y aún los historiadores escépticos lo toman en cuenta por estas razones. O sea, porque tenían un contacto directo. Bueno, entonces, ¿cuál es ese contexto de que no tomaste para nada en cuenta? Bueno, sabemos de que también era ley de que, o sea, no podías comer o tomar con gente pagana. O sea, básicamente porque el Antiguo Testamento había un énfasis increíble sobre alejarse de lo malo, de las personas malas, de los que no son judíos. O sea, era como para hacer un isolamiento del pueblo judío, y pues, o sea, hacerlo que se aleje de todas las otras culturas paganas. O sea, literalmente todas las leyes son sobre eso. Ese es un tema crucial. Entonces, o sea, Jesús hacía cosas que rompían esa tradición judía, todas esas leyes judías, como por ejemplo comer con los gentiles, con los publicanos, etcétera. Todo eso fue algo nuevo, y sabemos, por ejemplo, con las profecías de lo que era de Isaías, de que iba a haber un nuevo pacto, algo nuevo. Entonces, pues los judíos, pues, o sea, para ellos esto era nuevo, o sea, tenían el contexto de algo nuevo. Entonces, eso de comer sin lavarse las manos, pues era tabú judío, y era algo que Jesús hacía a propósito para llevarle la contraria no la contraria, sino para dar una enseñanza sobre que Él es el rey y el hacedor y el renovador de las leyes y de los pactos teológicos. Entonces hizo eso de comer con gentiles, con publicanos, lo de las manos, lo del sabbat, y todo un conjunto de maneras como donde pues básicamente incluía a los gentiles. O sea, básicamente el ministerio del nuevo pacto era bastante un énfasis enorme sobre incluir a los judíos, digo, a los gentiles dentro del nuevo pacto, que era lo que después se iba a cumplir junto con ya después de la muerte
muerte y resurrección de Jesús. Pero pues sí, entonces pienso que es un error muy, muy simple el haber dicho eso de que lo que entra en la boca contamina, y decir de que pues Jesús fue ignorante de eso. Jesús no sabemos con certeza de que no era ignorante sobre eso. Lo No, profesor. no, lo que yo decía era algo que quería aprovechar para preguntarte, Israel. O sea, a ellos literalmente decían, ¿por qué ellos comen sin lavarse las manos? O sea, yo no estoy hablando de la parte teológica, obviamente lo reconozco. Él quería dar una enseñanza, de hecho lo mencioné en el principio, era el hecho de que comieran sin lavarse las manos. Imagínate que de pronto, vamos a hacer un ejemplo. Tú vives en el año 2021, obviamente sabes lo de la sanidad y todas estas cosas. Si tú regresas en el tiempo, esto es un ejemplo nada más, y tú dices, bueno, sí, hagamos esta cuestión, lo que entra por la boca no es lo que mata, sino lo que sale, y tú empiezas a ver que literalmente tus propios discípulos no te entendieron y empezaron a comer sin lavarse las manos, y otros te dicen, hey, ¿qué está pasando aquí? Aunque ellos no entendían, de todas maneras eso no quiere decir que no tenían la razón, que lavarse las manos era una buena práctica. Oye, pero no estás tomando en cuenta lo que dije, de que, o sea, los apóstoles, los discípulos estaban con Jesús día y noche, escuchaban las mismas predicaciones en diferentes ciudades una y otra vez, docenas y cientos de veces. Entonces, pues, o sea, no puedes asumir de que nunca tuvo una posición para aclarar eso. De hecho, esto de las leyes judías es un gran tema donde hay libros dedicados del Antiguo Testamento que son dedicados específicamente a estos temas de lo de la ley, como por ejemplo Romanos habla bastante sobre la ley, sobre la gracia, y también está la carta a la iglesia de Jerusalén, también porque como que estaban judaizando, entonces la carta fue sobre eso. O sea, tienes cartas que o tocan el tema o son casi completamente dedicadas al problema de la ley y de la ley y la gracia, y de cómo funciona la ley del Antiguo Testamento y la relación al Nuevo. Entonces es un gran contexto de que donde no cabe ninguna duda de esta objeción que estás haciendo, pero pues me gustaría de que me dejaras terminar el Ah, caso, la refutación que quería decir, porque tocaste muchos puntos y pues son bastantes puntos, y pues también pues te dejé que sí, continuar, que sí. fuera continuamente tu punto. Pero bueno, eso fue una parte. Profecía sobre el fin del mundo. Bueno, algo muy importante sobre lo del fin del mundo es de que sí sabemos de que algunos pensaban de que iba a ser muy pronto, y tenemos, por ejemplo, versos donde dice que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, pues ahí es donde pues entraría un poco la disciplina de historia de la iglesia primitiva. No sé si hayas estudiado historia de la iglesia primitiva, pero eso nos hace saber lo que creían los primeros cristianos en tiempos después de la vida de Jesús, después de los apóstoles. Entonces, pues sabemos de que una gran cantidad de los padres de la iglesia que tenían de las mejores reputaciones, pues sí, o sea, que tenían muy buena reputación, que son considerados como santos, como mártires hoy en día, o sea, que siguen siendo, por ejemplo, venerados y recordados por la iglesia católica y estudiados hasta esta posición, y es la posición amilenialista. Entonces, si sabes algo de la iglesia católica, sabes de que ellos basan su epistemología por autoridad, por tradición. O sea, y esa forma de epistemología que ellos tienen, o sea, básicamente, según ellos, se basan en guardar las tradiciones que habían del Antiguo Testamento. Entonces, la tradición que ellos guardan es la posición amilenialista. Y esto es algo extremadamente crucial, o sea, de que si estudias la posición amilenialista, pues, o sea, te das cuenta de que, o sea, los primeros cristianos no creían que iba a pasar las cosas, o sea, a un punto específico, con tiempo específico. O sea, ellos pensaban que iba a ser profecías que se iban a desenvainar durante la historia. Entonces, tienes este contexto importantísimo sobre los primeros cristianos, sobre la posición amilenialista, la cual la tenemos muchos reformados como yo, y la iglesia católica, y pues la iglesia ortodoxa, que son los hermanos de los católicos, o sea, los ortodoxos del este. Entonces, la posición amilenialista refuta básicamente ese estilo de pensar sobre el Nuevo Testamento, que es un estilo de pensar muy
dispensacionalista. Y pues el dispensacionalismo es una idea reciente. De hecho, surgió en los años 1800 por un teólogo irlandés, y este teólogo irlandés pues sacó las ideas y todo, y pues como, o sea, pensaron que se cumplió una profecía con Israel, entonces muchos teólogos la empezaron a agarrar, y pues por eso la miras en muchas iglesias evangélicas hoy en día que se esparció. Pero, o sea, los eruditos abandonaron esa postura y, o sea, se dieron cuenta de que pues fue un error haberla aceptado, y pues ahora ya están un poquito disparcidos otra vez hacia los diferentes tipos de posturas del milenio, que son amilenialismo, premilenialismo y postmilenialismo. Pero pues sí, eso pienso que es un error sobre los lentes o cosmovisión teológica con las cuales estás leyendo esto de las profecías del fin del mundo. Pienso que pues no sé si has estudiado esas posiciones teológicas sobre los milenios, pero bueno, ok, lo de tu siguiente punto que mencionaste fue lo de que Jonás, de estar 3 días dentro de un pez. Pienso que eso es un error garrafal, o sea, porque si pues Dios existe, o sea, pues sabemos de que puede hacer milagros, o sea, cosas como partir el Mar Rojo, lo que lo conocen los eruditos como el mar de Reeds, no sé cómo se llaman Reeds, pero es un tipo de mar diferente a decir un mar. Mar de las Cañas. Para las cañas, bueno, no sé cómo se dice en español, pero te voy a creer y Sí, pues, sí. me ayuda un poquito con mi español, que es que estudio en inglés y a veces no sé traducir, pero ahí sí, si me puedes ayudar, me ayudas, ok. Bueno, entonces sabemos de que hay muchos milagros, como lo del diluvio, como las exterminaciones, como en Sodoma y Gomorra, de que llovió fuego. Y pues hoy en día pues encontramos hace décadas, hace como 3 décadas creo, encontramos el lugar donde se encuentra Sodoma y Gomorra, y encontramos impactos como de explosiones, como de fuego. Entonces encontramos muchas cosas horrendas que hacían en Sodoma y Gomorra, y encontramos destrucción por fuego. Entonces, y eso lo sabe hasta, o sea, los arqueólogos también, que no son cristianos, o sea, saben que están esas cosas. ¿Cómo lo explicas? Ahí es otro punto, pero hay impactos de fuego, lo que parecen como pues sí, explosiones de fuego. Entonces, sabemos o sea, que los milagros pasan. Entonces, argumentar básicamente de que una persona no puede estar 3 días de un pez, estás asumiendo el naturalismo, estás asumiendo que Dios no existe para interpretar ese verso. Entonces, pienso que es una táctica totalmente errónea. Bueno, no táctica, algo que estás asumiendo erróneamente. Y, o sea, porque pues básicamente la Biblia es un libro de milagros. No puedes empezar a leer naturalismo a un milagro en el cual está actuando Dios. O sea, es algo que pienso que es muy erróneo. Bueno, también otro error que pienso que fue garrafal fue sobre la resurrección sobre los días y noches, que son incorrectas. Si estudias la posición, la manera en la que cuentan los días los judíos, o sea, sabes de que empiezan los días de sol a sol. Entonces, el viernes empezaría a las 6 de la tarde, entonces empieza por noche, día, noche, día, noche, día, noche, día. Entonces, fueron los 3 días en total, pero se empieza de noche, día, en vez de día y noche, y se empieza el viernes, sería lo que nosotros conocemos como jueves en la tarde, o sea, jueves después de que se metió el sol, como que sea. Entonces, jueves es noche, viernes día, viernes noche, sábado día, sábado noche, domingo día, y ay, no les conté bien. Pero bueno, si las cuentas desde el jueves y hasta el domingo, termina siendo 3 días y 3 noches. Entonces, pues sí, o sea, ahí fue donde no tomaste el contexto histórico. Y una cosa en las que quiero aclarar, que veo que tienen mucho problema para interpretar la Biblia, es de que, o sea, tienes que entender el contexto de lo que entendemos nosotros los cristianos como sola escritura. ¿Qué es la sola escritura? No es la Biblia solamente, o sea, la Biblia sola sin nada más. O sea, significa la Biblia como tu última autoridad, y esta es la posición teológica ortodoxa de los mayores eruditos de la defensa cristiana. Entonces, para entender esto de sola escritura, básicamente
tienes que tomar el contexto histórico, contexto cultural, contexto de otros versículos, de eventos, exegesis de los lenguajes originales. O sea, son muchísimas cosas que tienes que tomar en cuenta al interpretar un verso. Entonces, pues, no solo no has presentado ningún método exegético para demostrar ninguna de tus posiciones, sino que pues genuinamente pienso de que no haces una exegesis antes de hacer una crítica a la posición judio-cristiana. Bueno, y tu segundo, tu siguiente punto, dijiste de que el verso de que le dice al ladrón cuando está justificado, cuando está crucificado, que le dice de que estarás hoy conmigo en el paraíso, que le dijo al ladrón. Entonces, pues como te digo, o sea, tomas la Biblia de una manera muy fundamentalista, o sea, al estar conmigo, bueno, ¿qué es Jesús? Jesús es una Trinidad, y en la Trinidad, Jesús es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Entonces, está en el reino de los cielos, que es el reino de Dios, pues básicamente está con Dios, o sea, básicamente, y Jesús es Dios. Entonces, básicamente estás tomándolo de una manera muy fundamentalista y no tomas el contexto teológico para entender esto. Bueno, tu siguiente punto fue de que por qué se resucita de día y medio si el alma sale automáticamente. Si quieres aclararme un poquito eso, que no sé si te entendí muy bien ese punto, lo que trataste de decir. Bueno, según la teología cristiana, las personas, digamos, Noé, Moisés o cualquier persona que muere inmediatamente, su alma sale del cuerpo y se va ya sea para el castigo eterno o la bendición eterna. Entonces, si Jesús muere inmediatamente, ¿por qué resucitó al tercer día? Ok. Sí, se supone que tenía que ser inmediato. Bueno, ahí es donde estás haciendo asumiendo. ¿Cómo se dice asunción? Bueno, estás asumiendo, disculpa, mi español es horrible. Bueno, estás asumiendo de que el alma sale automáticamente y no sé qué te estás imaginando que pasa cuando sale el alma. Como te digo, hay 4 posiciones de donde descansa el alma. Por ejemplo, sabemos de que, si no me equivoco, por ejemplo, Isaías, le está diciendo a otro de que, o sea, que te veré en el Seol, o sea, ya hay algunas traducciones que lo ponen como infierno. Entonces, pues no le va a decir un cristiano a otro, un judío a otro, te veo en el infierno, si fuera algo malo, o sea, sería como un lugar de descanso. Luego, pues hay distintas posiciones sobre lo que pasa. Entonces muchos piensan de que primero duerme el alma en el Seol, que es el lugar de los muertos, y después de eso el juicio. Y pues en el juicio es donde se van las personas al valle de Gehenna, lo que algunos conocen como infierno, que pues también también el entendimiento de qué es el infierno también varía, o también pueden ir al cielo, o que sería la segunda resurrección pues sí, lo que sería el reino de los cielos, que muchos piensan que va a ser una resurrección física aquí en la tierra, o sea, que el reino de los cielos, el reino de Dios, que va a ser aquí en la tierra, o sea, vamos a resucitar en la tierra, pero pues con un cuerpo inmortal, que no tiene las mismas tendencias pecaminosas, etcétera. Entonces, pues tienes una idea muy fundamentalista, o sea, no sé si hablaste con muchos cristianos fundamentalistas, de iglesias evangélicas muy fundamentalistas, pero pues se me hacen posiciones, pues sí, muy fundamentalistas, sí, si me disculpas, y pues yo también critico el fundamentalismo, y pues pues, Israel, realmente no son fundamentalistas, pero... discúlpame que te pregunte, por eso fue que yo te pregunté al principio, para poder entender, y creo que de pronto te entendí que creías en eso. ¿Podrías decirme más o menos, entonces, porque todavía no he comprendido bien, tu punto de vista personal? ¿Es que nos vamos al Seol primero, después de muertos? Bueno, en mi posición, como te digo, hay diferentes posiciones, entonces no quiero hablar de la posición perfecta, lo que sea, pero pues sí, sí hay algo de consenso de que cuando se muere, pues, o sea, se va al Seol, y en el Seol, que es el lugar de los muertos, el tiempo de descanso, pues de eso el juicio, y del juicio, pues ya cada quien a su lugar, al lugar de destrucción, al lugar de salvación. O sea, que es inmediato, entonces, apenas uno muere, se va para allá. Al Seol, o sea, al lugar de los